Discapacidad en Acción. Programa dirigido a las personas con y sin discapacidad, generando el punto de la inclusión. Bienvenidos. A todos, a todas, un saludo muy especial. Bienvenidos a su programa Discapacidad en Acción. Hoy nos acompaña una gran amiga, una gran persona, nuestra queridísima compañera, la profesora Andrea Cáceres. Ella es licenciada en Educación, magíster en Literatura y candidata a doctora. Ya nos contará ya en qué. Profesora Andrea, muy buenas tardes, muy buenos días, muy buenas noches. Y digo así porque este programa lo subiremos a un canal en YouTube que se llama de hecho así, Discapacidad en Acción. Bienvenida, mi profe. Profesor Javier, muchas gracias por la invitación. Un cordial saludo a los oyentes de este programa. Muy agradecida de estar en este espacio, sobre todo porque es un espacio en el que hablaremos de un tema que nos interesa muchísimo a todos y es el tema de la educación de las personas sordas, de las personas con discapacidad auditiva. Perfecto, mi profe. Hacia allá vamos. Ya, de hecho, está trabajando en este momento, tratando de hacerle la vida más fácil a nuestros queridos amigos con discapacidad auditiva. Pero, profe, remontémonos al principio y ya iremos a llegar allá. Mi profe, licenciada en Educación, ¿hace cuánto estás trabajando como docente? Bien, pues yo empecé a trabajar como docente hace 12 años, en el preciso momento en que me gradué de la Universidad Industrial de Santander como licenciada en Educación Básica con énfasis en lengua castellana. Pues mi recorrido por la docencia ha sido muy variado. Yo he sido docente de básica secundaria del área de lengua castellana. He sido docente universitario en las áreas de redacción, de comprensión. He sido formadora de maestros en el programa de formación complementaria de la Escuela Normal Superior de Bucaramanga y actualmente soy docente de español como segunda lengua para personas sordas en la Escuela Normal Superior de Bucaramanga. Profe, dice usted que ha sido variado su recorrido, su trabajo. ¿Dónde fue profesora universitaria y cómo le fue en esa experiencia? Bien, bueno, mi experiencia como docente universitario fue en la Universidad Pontificia Bolivariana. Allí trabajé en la Facultad de Comunicación Social y Periodismo. Pues una experiencia muy bonita y enriquecedora en cuanto a lo disciplinar, en cuanto a la lengua y también en cuanto a la profesión docente, ¿no? Fue un reto para mí, pues empecé muy joven este reto. Sin embargo, pues en la medida que se fueron dando las cosas, pues se fue aprendiendo cómo llevar a, digamos, esta población. Profe, usted se nota que es una mujer muy joven. No le voy a preguntar la edad para nada, pero sí quisiera saber ¿a qué edad comenzó a ser docente universitaria? Yo tendría 23 años cuando empecé como docente universitario. Realmente muy joven. Dice usted, profe, fue también docente del programa de formación complementario. ¿Hay alguna diferencia entre ser profesor universitario y llegar al programa de formación? Claro que sí. En el programa de formación complementaria todo va enfocado, todo lo que se enseña va enfocado al campo de la práctica pedagógica. Y yo específicamente me enfoqué en la práctica rural. Entonces, digamos que el cambio sí es abrupto porque en la universidad eran asuntos muy teóricos, asuntos de construcciones de texto, asuntos más gramaticales, lingüísticos. En el caso del programa de formación complementaria, ya fue un trabajo más puesto en escena, puesto en el aula de clase, un trabajo más pedagógico. ¿Y cómo enfrentó, qué experiencia puede compartirnos de ese enfrentamiento con el campo, de ese roce allá con la gente, con el trabajo en sí, profesora? Bueno, yo empecé, digamos, a formar maestros para las zonas rurales, pero yo nunca había tenido así como de cerca la experiencia de ser docente de rural. Para mí, al igual que para mis estudiantes, fue algo completamente nuevo, acercarse a la comunidad rural,
acercarse a las condiciones reales en las que viven nuestras comunidades rurales, lejos de lo que nos dice la teoría, condiciones económicas, condiciones ambientales, condiciones físicas en las que los niños tienen que llegar a las aulas de clase, y ahí en esa misma aula de clase, digamos, estar en el reto de aprender lo mismo que aprenden los niños que tienen otro tipo de condiciones en las zonas urbanas, digamos con un poco más de privilegios. ¿Cuáles eran los privilegios que a ellos les faltaban, profe? Es interesante mencionarlos porque la población que nos oye o en algún momento irá a este programa quedará con la pregunta. ¿Cuáles son esos privilegios que usted percibió que en la parte rural no hay, profe? Bueno, recursos físicos, recursos tecnológicos. Por ejemplo, ¿qué recursos físicos, profesora? Por ejemplo, los escritorios donde los niños estaban eran escritorios muy antiguos, algunos defectuosos, digamos los espacios también como que no tenían decoración, no tenían un ambiente adecuado para que los niños, digamos, se sintieran en un ambiente muy de aprendizaje. Los recursos tecnológicos escasos, los computadores, el internet, pues escaso, pues eso pasa en las zonas rurales de Colombia. Incluso los recursos humanos, porque pues muchas veces las condiciones climáticas no les permitían a los profesores y a muchos niños llegar a las aulas de clase. Ahora, muchos niños también pues son obreros en sus fincas, en sus casas. Entonces, cuando las familias lo requieren para el trabajo, pues el niño no asiste a la escuela. La escuela es un espacio secundario, tiene otro nivel de importancia para la familia de la zona rural y para la escuela también. Profe, ¿le fue difícil ese paso de la teoría a lo práctico, como lo manifestó usted al principio, y cómo lo superó, si así lo sintió, profesora? Pues yo no diría que es difícil, fue digamos, cambiar de perspectiva, pero difícil no fue. Fue interesante, me permitió situarme desde otro lugar, entender muchas situaciones que pues digamos en un solo lugar donde uno está parado no se puede dar cuenta, y pues no lo vi como difícil. Además creo que construimos con las estudiantes, con las maestras en formación, un equipo de trabajo. En estos momentos ellas son mis colegas, ¿sí? Son ya maestras graduadas, y con este equipo de trabajo empezamos a construir proyectos pues que se enfocaban también en los problemas reales de los niños de las zonas rurales. Nos permitía a nosotros entender qué pasaba con ellos, y les permitía a los niños también entender qué sentido tenía ir a la escuela. ¿Se logró eso, profesora? ¿Hacer que el chico entendiera el sentido que tiene ir a la escuela? Bueno, pues no voy a decir que digamos que en un solo momento se pueda lograr eso, pero sí de alguna manera, de cierta medida, se puede llegar por lo menos al diálogo sobre ciertas cosas que suceden y sobre las cuales la escuela puede trabajar. Pues, profesora, fíjese usted que en un corto trayecto de 12 años ha hecho usted todo un camino, y no para ahí, porque como hablábamos ahora, la profe ahora está trabajando como alguien que busca que las personas sordas logren acceder al español de una manera, no sabemos si decir fácil, o por lo menos que esté a la mano de ellos, un recurso adicional. Profe, quiero que nos cuente a nosotros, a los oyentes y a quienes estamos en este momento, ¿qué la motivó al llegar a este proceso? Creo no es fácil. Bueno, profe, no es fácil, realmente no es fácil. No nos encontramos tampoco con mucha información al respecto, o por lo menos no así tan cercana.
¿Qué me motivó? Bueno, realmente yo llegué al aula de español como segunda lengua para los sordos, digamos que por un reto que tanto mi jefe en ese momento, la rectora, y yo pues asumimos, ¿no? Y era como de probar cuál sería el plan de estudios que le serviría a los chicos sordos para aprender español como segunda lengua. Digamos que ese fue como el objetivo en ese momento inicial. Esto porque pues en estos momentos en Colombia no existe un plan de estudios para esa área. Y aunque a las personas sordas se les haya luchado ese espacio de español como segunda lengua, y también se siga luchando por el espacio de la lengua de señas para que ellos puedan fortalecer su lengua natural, no existe un plan de estudios, un currículo, una ruta a la cual seguir para enseñarlos. Cuando usted llegó, ¿fue a hacer ese proceso, profesora Andrea? Bueno, ¿el del plan de estudios? Sí, yo llegué a hacer el plan de estudios y pues para hacer el plan de estudios era necesario que estuviera en el aula. Y pues inicié un trabajo de investigación. Inicialmente yo construí un plan de enseñanza de español tomado del marco común europeo de enseñanza de lenguas extranjeras, de español como lengua extranjera. Español como lengua extranjera. Sí. Incorporado al mundo de los sordos. ¿O el Sí. plan que tú leíste también era para sordos? No era para sordos. Pero entonces fue como mi ejercicio inicial de investigación y lo que yo iba haciendo era construyendo diarios de campo, es decir, observaciones que iba haciendo de la práctica, y pues ahí pues empecé a darme cuenta que era muy difícil que los chicos sordos siguieran esa ruta, porque esa ruta estaba planteada para personas oyentes que ya tenían una lengua materna, una primera lengua completamente estructurada y listos para aprender una segunda lengua. Y ahí entendí, junto con la lectura de textos, que el chico sordo primero tiene que fortalecer su primera lengua, en este caso la lengua de señas. ¿Dónde aprendió eso, profesora, y en qué momento? Bueno, esa es la teoría del bilingüismo que nos plantea Lev Vygotsky y que pues vienen a apoyar otras personas ya básicamente en el campo de la educación de las personas sordas, estadounidenses, y en Colombia específicamente Lionel Tovar, profesor de la Universidad del Valle, y nos plantea eso precisamente. Es importante que la persona sorda primero fortalezca su lengua de señas para que el cerebro pueda, digamos que copiar ese mismo ejercicio que hizo adquiriendo su primera lengua en la comprensión de una segunda lengua. Bueno, usted logró comprender que el chico debía fortalecer ese proceso. ¿Se comenzó a ser profesora al momento en que usted lo identificó? Bien, entonces ahí empezamos a analizar que cada caso de cada estudiante era completamente distinto, porque todas las personas sordas, en primer lugar, no todas las personas sordas son de familias sordas, la mayoría son de familias oyentes, y por lo tanto pues es diferente la persona sorda que nace en familia sorda y que adquiere la lengua desde, digamos que el primer momento en que empieza a observar el mundo, ahí empieza a adquirir su lengua, a aquella persona sorda que pasan los primeros años supremamente importantes para el aprendizaje y no adquiere una lengua, y en esa no adquisición de la lengua también se va generando una situación cognitiva porque no hay una lengua a través de la cual generar el pensamiento. Entonces, por ese lado, digamos, había una cantidad de variables. Lo otro es que no todos los niños sordos nacieron sordos. Algunos pues han quedado sordos después del nacimiento, después incluso de haber adquirido una lengua oral, muchos años después, de pronto en la adolescencia, y ahí se generan una cantidad de variables. Es decir, que con cada niño no es posible
aplicar como la misma ruta. Entonces, dentro de la misma aula de sordos hay que hacer una cantidad de variables para, pues, como poder llegar a cada una de las necesidades de adquisición y práctica de la lengua. ¿Dónde puede radicar esa diferencia? Lo pregunto porque, como digo, los oyentes y las personas que nos escuchen quedarán, listo, la persona nace, la persona en cierta forma quiere, ¿en qué momento? O sea, ¿en qué espacio o en qué actividad se refleja esa diferencia, profesora? Bueno, en el diálogo, en el aula de clase se puede observar. Entonces, a mí me gusta llevar al aula situaciones cotidianas y empezar a generar un diálogo entre ellos. Su capacidad de análisis, sus opiniones, la comprensión de la situación me dice a mí en qué nivel de lengua está. ¿Usted cómo logra percibir esa comprensión que maneja la persona sorda? Porque, por ejemplo, pues logra darme cuenta del discurso completo que se le ha dado, que no lo doy yo completamente, que es una persona sorda, modelo lingüístico, que también está en el aula de español y es una persona madura en su lengua de señas, y puede notar que el discurso de este otro niño sordo, pues tiene, digamos, vacíos. Por ejemplo, en el caso de nosotros, el uso de muletillas, el uso del léxico, el desarrollo de las ideas nos dice a nosotras, las personas oyentes, que pues hay que, digamos que reforzar o contribuir con el desarrollo de competencias lingüísticas. Y para el caso de los sordos es igual, ¿sí? La diferencia entre los sordos y los oyentes es que, mira, los niños oyentes tienen todo un currículo de lenguaje desde el preescolar y hasta, pues, incluso los niveles universitarios. También se les dan talleres de lenguaje para que se siga apoyando y desarrollando esa competencia lingüística. Pero en el caso de los niños sordos, pues ellos llegan al colegio y allá se encuentran con personas adultas, sordos adultos, que les proporcionan esos espacios en los que ellos adquieren de manera natural la lengua. Pero digamos que ese apoyo, ese refuerzo sobre la fortaleza de la competencia lingüística en su primera lengua todavía tiene vacíos. Los niños sordos que son de familias sordas, digamos que se les puede notar que pueden dar discursos un poco más elaborados, hacen comprensiones un poco más profundas, porque han sido niños que han adquirido y desarrollado la lengua desde temprana edad. Profe, me habla usted de rutas que son específicas, pero imagino yo ha de existir al menos unas tantas que sean algo generales, que puedan en cierta forma atender esta población. ¿Usted puede hablarme al menos de una o dos brevemente de esas rutas? Insisto, estas son preguntas que se direccionan para que la gente que nos escuche tenga una idea más clara de lo que estamos trabajando, profe. Sí, profe. Bueno, actualmente el Instituto Nacional para Sordos es quien, digamos, se encarga de liderar estos procesos educativos con las personas sordas. Ellos, más o menos hacia los años 90, hicieron un proceso de investigación que precisamente fue liderado por el doctor Leonel Tovar. Este proyecto, que se llamó el PEVI, generó unos documentos, y esos documentos pues nos dan unas orientaciones básicas, lo que tú dices, sobre los espacios que debe tener el niño sordo para que adquiera la lengua de señas, los proyectos pedagógicos para trabajar en el aula, los espacios también donde el niño pues tenga la posibilidad y la riqueza de acceder a la segunda lengua, pues a partir del entorno, el papel de las familias, el papel de la escuela,
pero lo que te digo, son documentos a nivel general construidos hace ya casi 30 años, porque eso fue hacia los años 90, y la investigación pues es la que ha seguido apoyando este proceso. Habla usted de espacios y de proyectos. Al menos un espacio y un proyecto que usted esté manejando en el momento, profe, de esos que ha leído y que haya tenido que implementar ahí en el aula. Bueno, digamos que yo tengo todos los chicos de secundaria, de sexto a 11. Y digamos que cada año se trabaja una tipología textual con todas las posibilidades que pueden haber para esa tipología textual. Y digamos que ese texto también se apoya con algún material literario. Entonces voy a poner el caso del grado sexto, ¿no? En el grado sexto se trabaja el texto instructivo, digamos que todo el proyecto se genera a partir del texto instructivo. Abordamos recetas, abordamos instrucciones para llegar a casa, para llegar al colegio, que además de que digamos que apuntan a ayudar al chico a entender un tipo de texto, pues también se convierte en una herramienta para ellos de autonomía, de independencia, ¿no? De saber cómo tengo que moverme en la ciudad, cómo tengo que organizar ciertos pasos para realizar algo, y así pues con todos los grados se va realizando, digamos, un proyecto distinto. Los espacios de los que nos hablan los documentos, es espacios donde la comunidad sorda pueda estar entre ellos para seguir fortaleciendo su cultura y su lengua. Bien. ¿Cómo es el paso a paso, profe? Situémonos en sexto si quiere, o en séptimo, donde usted quiera. Comienza un año y comienza el trabajo. Denos un ejemplo de cómo se hace eso, profe. Un paso a paso. Bueno, el comienzo del año es como empezar casi de cero siempre. Bien, ¿y qué es comenzar de cero con las personas sordas? Porque resulta que durante las vacaciones los chicos se van a la casa y lo que les decía al principio, la mayoría son de familias oyentes y entonces ellos están sin comunicación. Entonces incluso la lengua de señas pues queda a un lado y empieza a utilizar de pronto una lengua casera que han acordado en casa, pero para cosas muy básicas, ¿no? No para que el papá y el niño pues se cuenten asuntos que han sucedido, asuntos emocionales, no. Entonces cuando llegamos cuando empezamos el año es como retomar qué ha pasado con este chico durante las vacaciones, ¿sí? ¿Qué te sucedió? Cuéntanos, compártenos. Esos espacios de comunidad los chicos sordos realmente los atesoran muchísimo porque es el espacio donde hay una comunicación y eso es algo absolutamente necesario para los seres humanos. Comunicarnos, transmitir, sabernos reconocidos e importantes en un lugar y en este caso pues con su comunidad de personas sordas. Entonces bueno, así empezamos el año, ¿no? Primero saber qué ha pasado y empezar nuevamente como a hacer digamos que ciertos ajustes con la lengua materna. Todo se empieza con la lengua, con la primera lengua, porque para muchos no es lengua materna, con la primera lengua, con la lengua de señas. ¿Cómo qué ajuste, profe? Entonces, por ejemplo, a muchos se les cuesta mucho trabajo seguir una línea de tiempo, ¿no? Entonces empiezan a contar algo, pero se saltan y cuentan algo que pasó al final y luego vuelven otra vez y entonces queda perdido la narración. Entonces vamos a ajustar, pero ¿qué pasó en ese momento? Y ahí fue cuando pasó X o Y, vuélvenos a contar y al otro día ¿qué hiciste? ¿Sí? De tal manera que vayan organizando nuevamente su discurso y pueda ser comprensible para todos y pues él también vaya entendiendo que así es como se organiza el discurso en la primera lengua. Ese discurso él lo construye con su lengua de señas, ¿cierto, sí, profesora? Sí, todo parte de la lengua de señas. Incluso cuando vamos a abordar textos,
literarios, y que esos textos deben tener unas características específicas. Entonces, por ejemplo, que ese texto tenga una adaptación cinematográfica, que ese texto también pueda venir como novela gráfica. Entonces, para que todo esto pues nos vaya apoyando. Adicional a eso, pues la modelo lingüístico, la persona sorda, adulta, que también debe tener un dominio del español para estar en esa aula, pues es quien les hace primero como la narración completa de lo que contiene el texto, para luego sí poder más adelante ir a desmembrarlo. ¿Sí? A desmembrarlo es como ir a entender qué pasa en cada uno de los acontecimientos que están en el texto. Profe, ¿puede decirse que los chicos logran, diríamos, aprender cuando manejen un discurso así sea pequeño? Sí, mira, es una segunda lengua y digamos que todos no van en el mismo proceso. Pero se busca que lleguen allá. Claro, no. Sí, ese es el objetivo. Pero yo podría decir que, no podría asegurar que el chico todos los chicos cuando terminan su bachillerato, todos dominan el español. No podría asegurarlo porque todos llevan procesos distintos. Y mira que el papel de la familia también es supremamente importante. ¿Por qué? Ya lo decía al principio, la primera lengua es la que le da al cerebro, digamos que le dice al cerebro cómo tiene que funcionar el pensamiento. Entonces esa primera lengua la apoya también la familia en la conversación cotidiana, sí, en todos los espacios, en las vacaciones, en los fines de semana. Entonces, pues no todas las veces contamos con ese apoyo y por eso a veces los chicos pues se nos van quedando de pronto del proceso. Pero podría decir que hay otros chicos que no van en grado 11, que van en grados más pequeños, sexto, séptimo, octavo, que tienen unos niveles muy avanzados en español. ¿Por qué? Pues lo uno, tienen una primera lengua muy bien fortalecida, la escuela, la familia, todo el entorno nos ha favorecido para que el chico tenga eso, y adicional a eso pues también el interés, ¿no? Así aprendemos todas las lenguas, ¿no? Todos. ¿Qué se ha planteado, profe, para contrarrestar ese vacío que se presenta entre el proceso que ustedes hacen y el descuido o desatención, llamémoslo de ese modo, de las familias de las personas sordas? Bueno, yo también entiendo que la familia, digamos que atraviesa una situación bastante difícil. En primer lugar, pues la aceptación de la diferencia de su hijo para la familia, digamos, es un proceso, y después de eso comprender que esa diferencia tiene que ver con algo lingüístico y cultural es también complejo, y cuando se logra comprender eso pues a veces ya es tarde. Entonces lo que ha hecho la escuela, específicamente la escuela normal, es abrir también espacios para la clase de lengua de señas. Entonces los niños sordos no ven clase de español y de inglés con los niños oyentes. Ellos tienen esos espacios para fortalecer su lengua de señas y para aprender español como segunda lengua. Digamos que esto lo venimos haciendo hace 2 años, es decir que solamente estos 2 espacios lo tienen los niños de sexto y los niños de séptimo. Los niños de de noveno, décimo y 11, ahorita no tenemos octavo, noveno, décimo y 11 tienen el espacio de español, pero pues digamos que con ellos no alcanzamos a abrir ese espacio de lengua de señas importante. Con los de sexto y séptimo empezamos esto como una prueba, como un pilotaje, y que desde mi punto de vista nos ha dado excelentes resultados, porque los discursos en lengua de señas de ellos han sido muy, pero muy enriquecidos, muy fortalecidos, adicional a que ellos cada vez se van sintiendo más identificados
con su comunidad sorda. Perfecto, profe. Se logra que el chico maneje su discurso en lengua de señas mínimamente. ¿Qué se comienza a hacer en el español? ¿Qué es lo primero que se le dice o se le intenta enseñar a la persona sorda que él logre captar, profe? Bueno, digamos que tratamos de que el área de lengua de señas y español vayan de la mano, ¿no? Entonces, y por eso la educación se denomina bilingüe, bicultural, porque se van aprendiendo dos lenguas. Entonces, pues yo no trabajo en la primaria, pero en la primaria lo que se hace es abordar vocabulario sobre los contextos básicos, ¿no? La familia, la escuela. ¿En lengua de señas o en las dos? En las dos. Bueno, en lengua de señas la comunicación tiene que generarse de manera natural, así como el niño oyente aprende a hablar porque la mamá le habla todos los días, pues eso mismo pasa con los sordos cuando llegan al colegio. Como están acompañados de sordos adultos que dominan la lengua y todo el tiempo les están pues generando ese input lingüístico, pues el niño sordo lo que hace es que gracias a su capacidad de lenguaje que está ahí, pues desarrolla una lengua. Volvemos a la pregunta, profe. Entonces hacen el discurso y paralelo a ello lo van escribiendo, van aprendiendo primero vocabulario, esto para primaria. En señas, el vocabulario. No, en español. En señas la comunicación fluye de manera natural. Perfecto. Entonces, ¿cómo lo van aprendiendo? ¿O cómo evidencian ustedes que lo están aprendiendo? Bueno, te voy a hablar de bachillerato porque pues por favor. No sé en la primaria. Sí, la idea es esa, profe, lo que usted maneja. Sí, exacto. Bueno, en el bachillerato entonces, pues a mí me gusta trabajar primero con textos literarios, ¿no? Y textos que pues digamos que sean pertinentes para su edad, que sean temas interesantes, incluso para el grupo. Entonces, por ejemplo, con los chicos de sexto y séptimo, en estos momentos estamos abordando una novela que fue adaptada a lengua de señas, que se llama La luna en los almendros. Entonces primero pues la abordamos en lengua de señas, después abordamos vocabulario específico y ese vocabulario específico lo vamos conectando a través de la lengua de señas, pues con los significados que ellos han construido después de haber visto la adaptación en lengua de señas. No surge así como que de una vez aprendieron todo el vocabulario, pero sí en la medida en que se va haciendo práctica, en que se va viendo más vocabulario, pues digamos que se va afianzando este aprendizaje. Después de eso, pues abordamos ya oraciones, abordamos párrafos. ¿Pero estos párrafos están en lengua de señas o en alfabeto? En ambos, porque la novela está adaptada a lengua de señas. Entonces vemos el capítulo en lengua de señas, le hacemos la comprensión total y luego empezamos a abordar el texto como tal y vamos mirando paso a paso cómo se puede comparar el español y la lengua de señas. Aparte que la lengua de señas tiene una gramática completamente distinta al español, ¿no? ¿Cuál es, profesora? ¿La gramática? Sí. Bueno, por ejemplo, la lengua de señas hace uso del cuerpo, hace uso del espacio. Nosotros hacemos, digamos que uso de artículos, preposiciones. Sí. Esto no lo tiene la lengua de señas. Nosotros tenemos un orden, sujeto, verbo, predicado. Ellos no tienen ese orden. ¿Cuál sería el ejemplo? Entonces, una oración que se le venga en el momento a la cabeza, profe. Esto para ilustración de los oyentes, profe. Bueno, vamos a ver cómo lo puedo describir en palabras. Por ejemplo, la niña subió al árbol, ¿sí? La niña subió al árbol. Entonces, la niña, el sujeto, subió el verbo y al árbol sería el predicado. Sí. Entonces, ¿cómo lo voy a decir en lengua de señas? Primero voy a mostrar el árbol, ¿sí? Después, entonces, digo que hay una niña y esa niña va subiendo aquí al árbol, ¿sí? Pero en ningún momento dejo de mostrar el árbol, ¿sí? Tengo que decir después de mostrar el árbol porque el árbol me está mostrando un espacio
específico, y esto de una vez va ubicando a la persona sorda y hace parte del orden gramatical de la lengua. Perfecto. La persona sorda va mirando esto, va haciendo este ejercicio y se pretende, asumo yo, que en cualquier momento ustedes le muestran una oración como la que nos acabamos de referir, ¿cierto? Él debería estar en la capacidad de leerla, no en señas, sino en tinta, profesora. Pues así como que tenga el deber. No el deber, sino en la No. capacidad. Digamos que pues antes de abordar el texto completo se hace, digamos, una pequeña explicación de cierto vocabulario, pero el texto se da. No es algo como que tienes que leerlo y tienes que darme cuenta de qué dice específicamente, pero sí empezamos a jugar con estrategias de lectura, estrategias como cuáles, qué palabras reconoces en el texto. Perfecto, Sí. profe. Eso es lo que queremos escuchar. Porque, insisto, este trabajo tan maravilloso como el que usted hace se desconoce, y la idea de hacer este programa radica en ello, que la gente sepa lo que se hace en estos espacios. Entonces, la persona sorda se le intenta dar una palabra y que la identifique, ¿cierto? Entonces, bueno, ¿qué palabras reconoces? ¿Qué palabras tú conoces el significado? Bien, entonces ahora, ¿tú qué significado podrías construir de tal, digamos, punto a tal punto, según esas palabras que tú reconoces? Entonces, bueno, ellos nos dan una explicación o nos dicen qué cree que significa hasta ahí. Y ahí entra a jugar la persona sorda, adulta, el modelo lingüístico, pues para mostrar cómo, digamos que esa oración construida en español con una gramática distinta, en lengua de señas funciona de otra manera, contiene el mismo significado, ¿sí? Perfecto. Bueno, profe, realmente es interesante. ¿De alguna manera varía el discurso de acuerdo a la edad que tenga el chico? No, de acuerdo al nivel de su primera lengua. De acuerdo al nivel de su primera lengua. Sí. ¿Qué papel juega el referido por usted modelo lingüístico? ¿Cuál es el papel de este ser, de este acompañante permanente en el proceso, profe? Bueno, es un papel esencial en el aula. Yo diría que tal vez por el momento en el que estamos viviendo, yo como persona oyente debo estar en el aula. Pero a futuro yo pensaría que quien debe estar liderando el proceso es la persona sorda con un dominio de lengua de señas y de español, ¿sí? ¿Por qué? Porque esta persona, digamos que en este momento es el puente lingüístico y cultural. Ella comprende la estructura del español y en su primera lengua tiene toda la capacidad de transmitir a los chicos, pues, cómo funciona esa misma estructura en lengua de señas, cuáles son las diferencias entre el uno y el otro y por qué en lengua de señas funciona de una manera y en español de otra. ¿Usted maneja lengua de señas, profesora? Sí, señor. Hablaba usted al inicio de un reto con la jefe. ¿A qué se refería con ese reto? Pues mira que era un reto, no solamente, digamos, como me lo planteó ella, sino también como incluso el Instituto Nacional para Sordos, pues el reto era construir ese plan de estudios porque pues no se sabía cuál era la ruta, el camino a seguir, cómo debía organizarse esa clase. Y pues yo al principio tenía mucho miedo. ¿Por qué? Porque yo nunca había trabajado con personas sordas. Yo no tenía conocimiento de la lengua, o sea, sabía cosas muy básicas, pero yo no era capaz de elaborar un discurso sencillo, mucho menos de hacer una clase. Entonces, pues para mí fue bastante retador eso. Y es que lo otro es que tampoco es una lengua muy sencilla de aprender, ¿no? Porque las lenguas a las que nosotros, digamos, tenemos acceso, casi todas tienen gramáticas muy parecidas, pero la lengua de señas no. Entonces, digamos que en ese sentido, incluso yo pienso que todavía tengo muchas cosas por mejorar. Sí, claro, por mejorar, por ajustar. Pues porque mi pensamiento está configurado en español, sí, y pasa como cuando uno quiere transmitir algo en inglés y le dicen, no, pero piensa en inglés. Y pues es que el pensamiento de cada uno estuvo configurado de acuerdo a su lengua materna y por eso piensa de esa manera.
¿El estar con ellos constantemente le ha permitido tener mejor desenvoltura en este ejercicio, profesora? De lo que usted dice, pensar no en inglés, sino en lengua de señas. Sí, ha sido un ejercicio cognitivo también muy, muy fuerte, porque yo no puedo decir lo mismo que estoy diciendo en español, exactamente igual, pero digamos que transcribiéndolo en señas, porque nadie me va a entender, ¿sí? Porque no es la gramática de la lengua. Perfecto. Es un poco complejo en el sentido en que estamos hablando de términos como gramática, estructura, todas estas cosas, y nuestros oyentes no la mayoría manejará, o la mayoría sí la manejará, pero resulta un poco complejo precisamente porque, como lo ha dicho la profe, las personas sordas no utilizan artículos, ¿sí? Entonces, fijémonos diciendo quiero ir al campo. Imagino que ellos dirán quiero ir campo. ¿Algo así, profesora? Mira, lo primero, para nosotros lo primero es el sujeto y luego viene el verbo, ¿no? Pero para ellos primero tiene que haber una ubicación. Entonces primero Campo. el espacio. Campo. ¿Sí? Quiero ir. Campo. Entonces, y muchas veces no se dice el verbo tampoco, simplemente Campo con ir. con el movimiento que hago, pues estoy diciéndoles quiero, por ejemplo. Perfecto. Eso en términos de estarlo mirando ahí, estando con la persona Sí. frente a frente. Y si él quiere escribir, porque las personas sordas escriben en WhatsApp, ¿cómo lo hace? Sí, y de hecho les ayuda mucho el WhatsApp. Bien, bien. Muchísimo. Pero no, digamos que lo mismo que dijeron en lengua de señas, campo, ir, pues así tal cual lo escriben. Fíjense ustedes, queridas y queridos oyentes, no es un proceso fácil, pero es el trabajo que se está haciendo y que a fe puedo decir que se han conseguido muchas cosas. Profesora, ¿por qué fue usted la elegida? Felizmente elegida para que liderara este proceso. Profe, la verdad no sabría qué responderle. No lo sé, pero realmente ha sido una experiencia que me ha enseñado muchísimo. Y de hecho, pues de ahí partí para empezar mi doctorado, que está pues ahí también en proceso. A propósito, ¿a qué se refiere su doctorado, su candidatura a doctora? ¿Qué está desarrollando? Bueno, el doctorado es un doctorado en educación y sociedad con la Universidad de La Salle. Digamos que estoy construyendo una propuesta decolonial de educación para personas sordas. Es decir, una propuesta que, digamos, que permita a la comunidad sorda conocerse, entenderse, identificarse, tal y como lo hacemos los oyentes, conociendo nuestra cultura, que ellos también puedan conocer su cultura, su comunidad, el origen y la historia de su lengua, y no sea una educación colonial oyente. ¿Usted está planteando este ejercicio en tinta o se ha visionado en la alternativa de escribirse un artículo mínimamente en lengua de señas, profesora? Bueno, pues digamos que como requisito en estos momentos es en tinta, ¿no? Pero la idea es que se puedan generar espacios de acceso no solamente a las personas sordas, sino a las familias de las personas sordas, porque la familia es en últimas la que toma la decisión, ¿sí? Cuando la familia tiene el niño pequeño sordo, es la que toma la decisión de voy a incluir a mi hijo en la comunidad de personas sordas o no lo voy a incluir, lo voy a apoyar con la adquisición de la lengua de señas, voy a hacer en la casa, digamos, el apoyo también para que él pueda seguir desarrollando la lengua. Creo que los artículos, los libros son importantes en términos académicos, pero también es necesario otros espacios donde la comunidad como tal tenga más acceso. Profesora, dos preguntas. ¿Qué disposición ha mostrado la familia de las personas sordas? Digamos que todas, pero por lo menos un buen porcentaje. ¿Qué disposiciones han presentado frente al proceso? ¿Sí? Sería interesante saberlo. ¿Y para qué se le enseña el español a la persona sorda? ¿Para qué? Bueno, con el asunto de las familias, pues ya les decía yo que digamos que entendíamos que las familias pasan por un duelo y una aceptación de la diferencia, pero también nos damos cuenta que la familia no se siente a veces completamente
convencida de que su hijo o hija haga parte de la comunidad y no sé, a veces parece que delegan las responsabilidades al apoyo que es el intérprete de lengua de señas, porque el intérprete es quien realmente tiene una comunicación directa todo el día con la persona sorda. Entonces se convierte en intérprete, profesor, papá, amigo, bueno, todos los roles. Y pues la familia ve en eso un gran apoyo y a veces pues se deja toda la responsabilidad ahí. La segunda pregunta que me hacías era, profe. ¿Para qué enseñar el español a la persona sorda? Bueno, ¿cuál es el verdadero propósito? Bueno, el español es la herramienta a través de la cual la persona sorda puede no solamente incluirse dentro de la sociedad, porque pues puede acceder a toda la información que el texto escrito le puede dar de todo lo que sucede alrededor, y puede también participar activamente como sujeto político, ¿no? Entonces, digamos que poner su voz en texto para hacer su participación y de alguna manera también su lucha por los derechos de su comunidad. Bien, profe, ya estamos llegando a la parte final del programa y bueno, estas cosas hay que hacerlas visibles, estos ejercicios. Profe, las personas sordas, los estudiantes y las estudiantes sordas o con discapacidad auditiva, ¿han mostrado disposición? ¿Han estado con la intención de participar? ¿O en cierta forma lo que de alguna manera sus familias les transmiten, de alguna manera hace que ellos sean un poco apáticos al proceso? Bueno, yo pensaría que tanto en familias como en estudiantes encontramos diferentes posiciones, ¿no? Están los chicos muy interesados, no solamente se quedan con lo del aula, llegan a casa, buscan, están interesados por temas específicos, usan por ejemplo las redes sociales también para apoyar ese desarrollo de la lengua. Y están también aquellos chicos que pues tienen una apatía completa frente a la segunda lengua, ¿no? Y creo que eso pasa en general no solamente con las personas sordas, sino con todos los chicos en general, ¿no? Está el chico juicioso que está muy interesado en su propio proceso, y pongo el caso, por ejemplo, la modelo lingüístico que en estos momentos está conmigo en el aula fue una de mis primeras estudiantes. Ella es una persona sorda, de familia sorda, por tanto tiene una lengua de señas, digamos un discurso en lengua de señas muy muy elaborado, y eso pues digamos que ha sido una fortaleza para ella, pero adicional a eso es una chica que todo el tiempo ha mostrado interés por aprender el español. Ella solita buscando textos, ha hecho, estudió para ser maestra en el programa de formación, sin, digamos, tutoría, está terminando su licenciatura y pues accediendo a textos académicos complejos y digamos que con el interés propio de aprender el español. Profe, para una persona sorda profunda que llaman y que es nativa o congénita, ¿es posible lograr que maneje el español no a excelencia, pero sí en cierta parte? Pues de hecho esta persona que les estoy contando es una persona sorda congénita, ya nació sorda, es sorda profunda, y digamos que yo pensaría que es, creo que el mejor español en sordos que yo he podido ver. También hay otros casos dentro de los estudiantes de sordos, de papás sordos, que también les interesa la lengua y tienen digamos que una gramática muy muy similar al español nativo. Profe, cuando ustedes hacen estos ejercicios, ¿no es recurrente que los estudiantes que no tienen discapacidad auditiva alguna quieran fisgonear, curiosear, entrar en las clases, relacionarse con los sordos? Porque para nadie es un secreto que eso de la novedad trae consigo bastante interés. ¿Pasa eso, profesora? Bueno, lo que pasa es que ellos solamente están, digamos que solo los sordos en las clases de lenguas, en las clases de lengua de señas y en la de español, pero en las otras clases ellos están incluidos con los niños oyentes y pues la mediación comunicativa es a través del intérprete, ¿sí? Entonces digamos que en esos espacios tienen la posibilidad de compartir con
con las personas sordas. No obstante, digamos que las personas sordas siempre tienden a buscarse entre ellos porque pues tienen una comunicación mucho más efectiva. Pero sí se da ese ejercicio de Sí. que el estudiante regular o sin discapacidad quiera vincularse con la persona sorda y hablarle y toda esta cosa en sus lenguas de señas. Sí, hay muchos chicos oyentes que, digamos, que han aprendido la lengua, que se comunican fácilmente, establecen relaciones con los chicos sordos y digamos que surge de manera natural. Profe, para ingresar a la normal superior como una persona sorda, ¿hay algún tipo de privilegio o se registra como cualquiera otro y si califica perfecto y si no? Bueno, no tengo conocimiento así del tema administrativo, pero creo que lo que hay que hacer es dirigirse a la Secretaría de Educación y allá en la Secretaría de Educación pues informar que el niño o la niña pues tiene una discapacidad auditiva y la Secretaría de Educación lo que va a hacer es direccionarlo a la normal para que ahí pues empiece su proceso formativo con la comunidad sorda. Podemos decir que la normal es el establecimiento especializado o escogido para trabajar con la población sorda. Sí, en Bucaramanga es la normal de Bucaramanga. Entonces, ¿en otros colegios tendrían mayor dificultades los estudiantes con discapacidad auditiva? Claro, porque pues estarían solitos, pues aislados de todo tipo de comunicación, sin intérprete de lengua de señas y sin modelo que les pueda brindar, digamos que la lengua para que ellos adquieran de manera natural. Profesora, ¿usted lee textos en lengua de señas? ¿Los hay? Bueno, no son como textos, digamos, manitas plasmadas, no, es material visual, como videos, y sí los leo. Digamos que ha sido un ejercicio también de aprendizaje para mí, que me ha ayudado mucho a fortalecer mi lengua de señas. Perfecto. ¿Algún otro ejercicio para perfeccionar y mantener activa su lengua de señas, profesora? Sí, usarla todos los días. Y cuando no está en el colegio, ¿cómo lo hace? Bueno, digamos que, por ejemplo, el tiempo que estuvimos en pandemia, de todas maneras, digamos que a mí me gusta mantenerme actualizada con diplomados, con cursos, y pues he accedido a algunos cursos de lengua de señas, he hecho algunos diplomados también en el tema. El INSOR digamos que nos mantiene también asesorados y varias asesorías son pues dadas en lengua de señas. Entonces digamos que por esa parte, en el tiempo que estuvimos en pandemia y que de pronto al principio fue como difícil el acceso a los estudiantes, digamos que con eso pude mantener mi lengua. Pero sí me pasa que a veces cuando me voy a vacaciones me pasa lo mismo que los estudiantes. Cuando llego a veces se me olvidan cositas, ¿no? Entonces, afortunadamente tengo a mi persona sorda, la modelo lingüístico, y le pregunto. Y eso pasa con todas las lenguas, ¿no? Cuando uno deja de usar una lengua, pues se le empiezan a olvidar cosas. Profesora, 2 preguntas para finalizar. Primera, usted, ¿qué experiencia curiosa que le pueda contar aquí a los oyentes? Algo novedoso que le quiera contar a los oyentes, pues para ya ir finalizando respecto de su relación con las personas sordas. Adelante, profe, y ya. Bueno, digamos que algo novedoso que vengo analizando es que el asunto no es solamente de lengua, que el asunto es de absolutamente todo. Entonces, por ejemplo, nosotros todo lo que aprendemos y lo que entendemos del mundo lo entendemos a partir de la lengua, ¿sí? Aprendemos valores, aprendemos tipos de comportamiento, aprendemos qué se puede hacer, qué no se puede hacer, y digamos que eso tiene que estar mediado por la lengua. Entonces, a veces creemos que eso es que la lengua de señas funciona únicamente como una lengua más, así como funciona para nosotros otra lengua, inglés, francés, pero nosotros tal vez no nos damos cuenta que nosotros ya tenemos una lengua, pero el chico sordo no ha tenido esa opción de tener su primera lengua y a partir de ella entender muchas cosas que pasan en el mundo y que nosotros creemos que pues nos llegó la información de manera natural, pero no fue así, nos llegó a través de la lengua. Perfecto, profe. ¿Usted se considera intérprete? Entiendo. ¿No? No, yo no soy intérprete. ¿Por qué, profesora? La traducción simultánea es un ejercicio
bastante exigente, muchísimo. Yo me comunico con ellos, pero no, todavía no tengo ese nivel. Muchos de nuestras intérpretes también son de familias sordas, entonces ellas digamos que su primera lengua también fue la lengua de señas, entonces tienen una lengua muy buena. Pues profe, realmente son de los ejercicios que vale la pena, que creo que la gente está muy interesada en conocer, porque se habla mucho de lo que se hace, pero no se expone, no se visibiliza paso a paso cuál es el ejercicio. Y este trabajo que nosotros intentamos hacer es lograr que la población en general conozca que toda esta actividad, todos estos procesos demandan tiempo, esfuerzo, aprendizaje, permanente consulta, disposición de todo el mundo. Muchas gracias por querer acompañarnos, por querer traernos acá a nuestro programa todas estas aprendizajes, todas estas experiencias y demás cosas. Realmente, como usted nos lo planteó, fue un reto y a fe que lo ha logrado, y eso indica que cuando las cosas se quieren hacer, por más difíciles que sean o por más desconocidas que estén por nosotros, nuestra diferencia está en asumirla y con responsabilidad, y este es su caso. Profesora, muchísimas gracias. ¿Y algún mensaje final para los oyentes? Muchas gracias, profesor Javier. Para todos y todas, gracias por escuchar, por el interés que tienen en el tema. Realmente digamos que creo que es bastante desconocido, pues se habla de la discapacidad, pero no se habla de pronto de todo lo que hay en el fondo de la lengua, del pensamiento, de la cultura y de todo lo que implica para una persona esas cosas. Muchas gracias, profesora Andrea, a todas y a todos por su tiempo. También muchísimas gracias. Recuerden, este es su programa Discapacidad en Acción, y estaremos también en nuestro canal Discapacidad en Acción. Allá estará nuestro programa, y a todos y a todos, hasta una próxima oportunidad.